En Paideia tienen la dirigida 1, pueden abrirla, que tiene como título modelo de regresión lineal simple, que va a ser estimado por MCO. Y luego tenemos una parte 2 que dice manejo básico de Stata. Vamos a hacer una pequeña introducción de cómo utilizar Stata. Y luego una parte que dice recordar álgebra matricial. Tal vez no lleguemos a eso, pero agarren un libro de álgebra y la pueden chequear. Ahí en la parte final del libro de Luis García hay un pequeño capítulo que hace un repaso súper resumido de álgebra matricial. Pueden chequear eso. Ok, empecemos. Parte 1. El modelo de regresión lineal simple, que en este caso va a ser estimado por MCO. Han visto en clase que se puede estimar, creo que vieron dos métodos, ¿no? Mínimos cuadrados ordinarios, que es MCO, en inglés OLS, y por máxima verosimilitud. El más usado es MCO porque es el más intuitivo, en realidad. Es fácil de interpretar y fácil de entender. El de máxima verosimilitud ya es más exigente computacionalmente, no se puede hacer a mano en realidad, pero el MCO se puede hacer a mano con Excel muy sencillamente. Entonces empecemos hablando de eso. Suponga que el siguiente modelo de regresión lineal, que tiene la siguiente forma, una variable y, que depende de un intercepto, que depende de otra variable x, y que tiene un error. Entonces, cuando pongo un i, estoy diciendo que esa información corresponde a un individuo i. Y cuando hablo de un individuo i, me puedo referir a personas, a familias, a países, a cualquier ente que puedan imaginar. ¿Qué más? A ver, supongamos, bueno, activemos la ecuación. Esta ecuación me está diciendo, la variable y se puede explicar por el comportamiento de la variable x, pero para explicarlo hay que tomar en cuenta de que cuando la variable x es nula, es 0, siempre va a haber un valor de y. Pongamos un ejemplo acá claro. X puede ser la cantidad de hierro que toma una mujer en el estado de embarazo, cuando está embarazada, en embarazo. Y Y puede ser el peso del niño al nacer. Entonces, la literatura nos dice que mientras más cantidad de hierro tome una mujer al momento de estar embarazada, el peso del niño al nacer va a ser mayor. No, eso es una explicación médica segura. Pero resulta que si la mujer no toma nada de hierro, toma valor 0, el peso del niño no va a ser 0, ¿no? El peso del niño va a tener alguna cantidad, y a eso se refiere este intercepto beta 1. Es el peso al cual nacería un niño si su madre no toma nada de hierro. Entonces, por eso siempre utilizamos el beta 1, que vamos a llamar la constante o el intercepto. A la variable y la vamos a llamar la explicada, porque queremos explicar cuáles son las determinantes de, por ejemplo, el peso del niño al nacer, y a la x, la explicativa. En otros libros puede aparecer otros nombres, como este sería la exógena, la que viene dada, y este la endógena. Y seguro en algunos libros van a encontrar otros libros como regresor y regresado, que sería regresor, y el regresado al y.
pero esos son los dos términos más comunes. Evidentemente, cuando nosotros hacemos este ejercicio de explicar X mediante el comportamiento de la variable, perdón, explicamos Y mediante el comportamiento de X, no siempre va a ser exacto, ¿no? Siempre va a haber un error. Entonces, supongamos que yo calculo todo esto y me sale que los pesos de los niños al nacer son, sin tomar hierro, son 500 gramos. Y por cada cantidad de hierro va a tener un adicional de 20 gramos. Pero eso no es exacto, ¿no? Algunos niños tendrán un efecto quizás mayor, otros un efecto menor, y no solamente el hierro es lo que determina el peso de los niños, sino, por ejemplo, los factores genéticos. Si los padres tienen mayor masa corporal, evidentemente eso va a afectar al peso de los niños. Hay estudios que dicen que los niños que están en el vientre de sus madres durante un fenómeno traumático tienen pesos menores. Hay un estudio interesante que dice que cuando hay fenómenos del niño y hay una madre gestante que vive ese fenómeno del niño, los niños de esa generación terminan con pesos menores, porque es un evento traumático y eso afecta a la salud de la madre y todo eso. Entonces, todo eso que no está explicado en este X se va a este error. En ese error está todo lo demás que no hemos considerado en el modelo. Cuando estoy agarrando estos betas, tal como están ahí, vamos a llamarlos como parámetros poblacionales. Y cuando les ponga un sombrerito arriba, voy a estar refiriéndome a los parámetros muestrales. ¿Cuál es la diferencia? Que los betas sin sombrerito es los parámetros que yo calcularía si tendría toda la información completa y perfecta. Tengo la información de todas las madres, de cuánto tomaron hierro, el peso exacto de todos los niños y de los niños de todo el Perú. Esos serían los parámetros poblacionales. Evidentemente, es irreal pensar que nosotros podemos tener información completa y perfecta. Por tanto, cuando hacemos estudios, utilizamos muestras. Y estas muestras son aleatorias, ¿no? Entonces, yo tengo acá la población. Puedo coger un pequeño grupo, que es la muestra. Y para esa muestra me sale que es beta sombrerito 1 y beta sombrerito 2. Pero resulta que puede venir otro investigador y hace también un muestreo, pero coge otro pedazo de la población. Y para este va a tener un beta, digamos, acá, este tipo de sombrerito, 1, y este 2. Viene otro investigador, hace otro tipo de muestreo, quizás un muestreo más grande, toma esta muestra. Para ese investigador, cuando haga sus cálculos, le va a salir un beta, digamos, doble sombrerito 1 y un beta doble sombrerito 2. Entonces, cuando hablamos de parámetros muestrales, pueden cambiar, son aleatorios, van cambiando según la muestra que tengan. Los parámetros poblacionales no cambian porque están relacionados a toda la población, pero los muestrales sí van cambiando, dependiendo de qué muestra de la población esté tomando. Mientras la muestra sea más grande, seguro esos parámetros muestrales se van a acercar más a los poblacionales. ¿Qué más podemos detallar acá? Entonces, resulta que como estos betas sombreritos no siempre son los mismos, estas betas sombreritos van a tener también una varianza.
esos betas 2 y beta 1 sin sombreros van a tener varianza 0. Porque son un número fijo, ¿no? No cambian en el tiempo, no cambian según la muestra, porque son la población. Pero la varianza de los sombreritos, de los muestrales, es diferente a 0. Se dice que si nosotros tomamos diferentes muestras, este sería nuestro beta 1, por ejemplo, sin sombrero, que es el poblacional. Si yo tomo una muestra, me puede salir un beta sombrerito acá. Si yo tomo otra muestra, me puede salir uno acá. Voy a poner doble sombrerito. Es el mismo beta 1, pero con otra muestra. Agarro una muestra más grande y seguro por eso me sale más confiable, más cerca al parámetro poblacional. Y así puedo sacar un montón de muestras y se dice de que la distribución de esos betas sombreritos va a estar centrada en el beta poblacional. Acá. Va a haber casos donde voy a tener un beta 1 sombrerito alejado del beta poblacional, pero quizás porque hizo un mal muestreo o omití alguna variable, no sé. Pero en la mayoría de casos va a estar muy cerca al poblacional. Yo nunca voy a saber cuál es este beta 1 sin sombrerito, porque nunca voy a tener la población, pero sí voy a tener la distribución de estos betas sombreritos, y como sé que la mayoría se aglomera más o menos en esa zona, voy a decir que ese es el beta. Por eso es que el beta tiene varianza, ¿no? Tiene una varianza distinta a 0. El beta sombrerito tiene una varianza distinta a 0. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Entonces, cuando yo agarré esta ecuación de acá, estaba hablando de un modelo poblacional, porque estoy utilizando los betas poblacionales. Cuando yo quiera hacer la ecuación con los beta muestrales, y así, ya estoy hablando que estos betas han sido ya calculados y este error también ya ha sido calculado. Eso ya sería una ecuación muestral. Yo también, y acá, si se dan cuenta, tenemos los X y los Y. A este X yo le voy a llamar, ese X sin nada encima, la voy a llamar la variable endógena, observada. Pero cuando yo calcule ese Y, por eso le pongo un sombrerito, en base a los betas muestrales, ¿sí? Voy a llamar a ese X, o a ese Y, perdón, sombrerito, el estimado. La variable exógena estimado. ¿Y cuál es la diferencia? Es lo siguiente. Vamos a poner acá un gráfico. Acá me dice que es el peso del niño, que sería el peso del niño al nacer, que sería el Y. Y acá vamos a poner la cantidad de hierro que la mujer consume durante el embarazo. Cada punto que voy a poner es una observación. Por ejemplo, esta observación de acá me dice que el peso de un niño que yo he agarrado de la muestra corresponde a esta cantidad de hierro. X1 y 1. Es el niño número 1. Entonces yo estimo por MCO todos estos puntos y me sale una línea así, supongamos.
Cuando X es 0, cuando la cantidad de hierro es 0, ¿ah? Resulta que el peso del niño va a ser este. Entonces ese sería mi beta 1 sombrero. Y la pendiente de esa recta sería beta 2 sombrero. Entonces, supongamos, este niño de acá que voy a llamar el niño 2. Niño 2. Vamos a cambiar el niño. Niño 2. Este niño 2, cuando lo he visitado en su casa, he levantado información y me dice que ese niño 2 consume, por ejemplo, X2 de hierro y pesa Y2 de hierro. Perdón, pesa 2Y kilogramos. Eso es lo que yo observo. Pero según el modelo, para esta cantidad de hierro consumida, el niño debería pesar esto. El punto donde intersecta con la línea roja. Entonces ese sería mi Y sombrerito 2. O mi Y sombrerito. Y sombrerito 2. Yo observo que el peso del niño es este, pero según el modelo, es este. Voy a hacer eso. La diferencia, que es esta, la voy a llamar el error. Y en este caso, este error es positivo, ¿no? Estoy observando un mayor peso de lo que debería ser. Para un niño acá, el niño 3, por ejemplo, niño 3, digamos que consume X3 de hierro su madre y su peso es Y3. Pero según el modelo, si ese niño o la madre de ese niño consumió X3, su peso debería ser este. Entonces sería Y sobre 3. En este caso, también hay un error, pero ese error es negativo, ¿no? Entonces, lo que hace MCO es lo siguiente. Agarra todos estos errores para todos los niños, este error de acá, este error de acá, este error de acá, y trata que la suma de esos errores sea el mínimo posible. Pero resulta que como acá hay un error positivo y acá hay un error negativo, se pueden netear, ¿no? Entonces no tiene sentido. Por eso es que agarramos esos errores y los elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado lo que estamos haciendo es convertir todo lo que es negativo positivo. Entonces, por eso se llaman mínimos cuadrados ordinarios. Estamos elevando al cuadrado los errores y vamos a minimizar esos errores. Acá sería como la minimización de la diferencia del Y observado menos el Y estimado, todo eso al cuadrado. Entonces, a eso se refiere el MCO, minimizar esta diferencia entre lo observado y el estimado, pero elevado al cuadrado, de modo de que podamos tener errores todos positivos, ¿no? No, porque nos interesa la magnitud del error, no nos interesa el signo del error. ¿Hasta ahí preguntas, Dios? Profesor, buenos días. Dime, Paul. ¿Podría repetir la interpretación de cuando la variable x2, por ejemplo, en el ejemplo del niño 2, Ajá. eh, me resulta dos y, uno con sombrerito y otro sin sombrerito? ¿Podría repetir esa Uh-huh. interpretación? Ok, entonces teníamos al niño X2. Yo voy a su casa, le hago una encuesta y en esa encuesta resulta de que su madre tomó en el periodo de gestación una cantidad X2 de hierro. Y le pregunto cuánto tuvo de peso su niño al nacer y me responde que Y2. Eso es lo que es la realidad, ¿no? Lo que es real, lo que estoy observando. Pero cuando yo hago el modelo, agarro esa cantidad X2, acá está X2,
lo multiplico por ese beta 2, le sumo el parámetro beta 1 y eso me va a salir un numerito y2. Ese y2 sería el estimado, lo que el modelo está prediciendo que debería pesar el niño. Entonces, este punto verde que está sobre la estimación, esta línea roja es la estimación MCO. Entonces, este punto verde es lo que me dice que, condicionado a que la madre consumió X2 cantidades de hierro, el niño debería pesar esto, ¿no? La idea es de que la diferencia entre esos dos, el X2, que es el observado, y el Y2, que es el observado, y el Y2 sobre Y, que es el estimado, sea lo más pequeña posible. Entonces, pongamos otro grafiquito acá. ¿Cómo se hace esto? Computacionalmente se hace de la siguiente forma. Vamos acá X, acá Y. Esta es la endógena, esta es la exógena. Esta es la que queremos explicar. Queremos explicar el peso. Y esto es la variable que nos ayuda a explicar. Otro ejemplo, supongamos acá, salarios. Y acá, años de educación. La literatura me dice que mientras más años de educación tengas, mayor va a ser tu salario, ¿no? Entonces yo voy y entrevisto a los graduados de la Universidad Católica en Economía. Y uno me dice, yo estudié solamente, bueno, con toda la universidad estudié 16 años. Y me dice, por eso yo gano, yo gano 5,000 soles. Entonces, acá tengo, este puntito me representa a esa persona, ¿no? Luego voy y uno me dice, yo hice mi maestría, entonces yo tuve 18 años de educación y por eso gano 6,000, por ejemplo. Otro hizo su doctorado, quizás hasta acá sería 24 años, 25 años, 24. Supongamos que jaló un año y 24. Entonces, este me dice, yo gano actualmente 8,000. Pero resulta que también hay casos raros, ¿no? Puede ser que un chico que no estudió toda la carrera, digamos, estudió 10 años, pero gana, por ejemplo, más que el que estudió 16 años, por alguna razón. Entonces está acá. Y así hay una distribución bastante de varias observaciones, ¿no? Pero en general la tendencia es de que menos años, menor salario. Entonces lo que hace la computadora sería lo siguiente. Va probando unas líneas, unas rectas, de modo que la suma de estas diferencias, el cuadrado de la suma de esas diferencias, bueno, la suma del cuadrado de esas diferencias, esta diferencia la eleva al cuadrado, esta diferencia b la eleva al cuadrado, suma todas esas diferencias al cuadrado más b al cuadrado, todo lo demás, y lo minimiza. Entonces prueba, por ejemplo, con esa línea azul, y le sale que la suma de cuadrados totales es 1000. Luego prueba con otra línea que sea así, por ejemplo, y la suma de esos cuadrados le sale 5000. Prueba con otra línea así, y le sale que la suma de cuadrados totales es 6000. Y así va probando un montón de líneas. La línea que tenga menor suma de cuadrados totales, esa es la que elige como la estimación MCO. Entonces acá sería la mejor estimación que puede hacer la computadora es este. Porque es el que mejor se acopla a los datos. Pero eso no quiere decir que te va
predecir exactamente la información de cada uno de los individuos, ¿no? Sino lo más cerca posible para toda esa muestra. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, esto es el método de mínimos cuadrados ordinarios. El método de máxima verosimilitud es un poco distinto, lo vamos a ver en las siguientes sesiones. A ver, entonces, vamos con los ejercicios. Ok, en la parte A me dice lo siguiente. Hay los estimadores beta 1 y beta 2. Beta sobre beta 1, beta sobre beta 2 por MCO. Entonces, yo recuerdo que me decían que tenía que minimizar los errores o la sumatoria de errores al cuadrado, ¿no? Eso es lo que dije. Y el error lo habíamos definido como la diferencia entre el Y observado y el Y estimado. Entonces acá hago eso. Y menos Y sombrerito. Todo eso al cuadrado. Puedo seguir operando ahí. Sería Y al cuadrado menos el doble del primero por el segundo menos Y sombrerito al cuadrado. ¿Qué más puedo hacer ahí? A ver. Profe, ¿no sería más Y sombrerito al cuadrado? Tienes razón. Gracias por corregir. Entonces acá tendríamos, podemos aplicar esta sumatoria a todo, ¿no? Sumatoria de Y al cuadrado menos 2 veces sumatoria de esta multiplicación más sumatoria de este Y sombrerito al cuadrado. ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿A alguien se le ocurre algo? También hemos definido que Y era beta 1 más beta 2, este es 1, más el error y que Y acá era beta sobre 1 más beta sobre 2 por X1. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? ¿A alguien se le ocurre? Creo. Reemplazar. Muy bien. Entonces creo que acá podríamos reducir un paso. Acá. Si acá hubiéramos hecho esto, intentar esta forma. Y sería beta 1 más beta 2, XI más EI. ¿Qué más? A este E pongámosle un U, porque es diferente. Menos 1 menos 2 XI. Denme un segundo. Está beta 1, beta 2. Sumatoria X1, sumatoria X2. Deberíamos eliminar esto.
Sigamos acá. A ver, denme un minuto. Mm, ya, dejémoslo acá mejor. Veo que el profesor les puso una forma más sencilla. El mío va a salir muy largo. Sería así, sumatoria. Estos son yes, is, ¿no? Ya, y menos, dijimos que la estimación sería esta, ¿no? Beta 0 menos beta 1, x1, todo eso al cuadrado. Y eso lo deberíamos, para minimizar, deberíamos derivar todo eso, ¿no? Derivamos todo eso, que sería esto. Respecto a lo que queremos allá, que sería el beta 1. Entonces eso sería, bajando el exponente, sería 2 sumatoria de x1 menos 2. 2 sumatoria de x1, y1. Y1 menos beta 0 menos beta 1, x1. Eso tenía el exponente 2, ahora bajamos el 2. Y el beta 1 sería por menos beta por menos x1. Así. Y eso tiene que igualarse a 0, ¿no? Porque estamos en... al momento de maximizar, la derivada tiene que ser igual a 0. Entonces, si despejamos eso, nos va a salir que nuestro beta 1, acá podemos despejar esto, el 2 se va, sería y1 acá olvidé la sumatoria. Tendríamos el 2 se va, tendríamos sumatoria de y1 por x1 menos sumatoria, en este caso más sumatoria de beta esto por x1 más sumatoria de beta 1 por x1, xy al cuadrado, igual 0. Entonces acá, estos que están con i no pueden salir. Acá puede salir el beta. Acá puede salir también el beta. Si despejamos, queremos despejar, por ejemplo, beta 1 o beta 2. Podemos despejar beta 0, ¿no? Si despejamos beta 0, tendríamos lo siguiente. Sumatoria y, xy menos beta 1 sumatoria x1 al cuadrado es igual a beta 0, todo acá, sumatoria de x.
Acá teníamos el signo negativo, que como está, ese signo negativo lo estoy eliminando con el 0. Así que, a ver, y1 menos beta 0, este pasa a multiplicar y luego a dividir. Si me equivoco, me avisa. A ver, déjame chequear esto. Pasemos a esta parte que nos va a ayudar a resumir todo. Entonces teníamos que y1 es igual a beta 0 más beta 1, x1, más el error. Yo puedo aplicar lo siguiente, una sumatoria a todo. Sumatoria, acá sumatoria a todo. Y puedo tener esto, sumatoria de y es igual a sumatoria de beta 0 más sumatoria de beta 1 de x1 más sumatoria del error. Como yo sé que mi muestra es de tamaño n individuos, y este beta 0 es un beta 0 que es simplemente nuestra una constante, ya sé que es un número, entonces acá sería n veces beta 0, ¿no? Acá el beta 1 puede salir, sumatoria de x1. Acá tendríamos la sumatoria de los errores. Y puedo dividir todo entre n. Acá entre n, entre n, entre n, entre n. Esto, evidentemente, es la media de y medios. Acá n se va, beta 0. Acá tendríamos esta parte que sería x medios más el error medio, ¿no? Si nosotros ponemos a esta expresión y la cambiamos en lugar de parámetros poblacionales, le ponemos parámetros muestrales, el error se va, ¿no? Porque el error sería en promedio 0. Dijimos que esta línea que teníamos acá hacía que los errores, tanto de arriba como de abajo, al elevarse al cuadrado y hacer una sumatoria, tenían que ser los mínimos posibles, es decir, muy cercanos a 0. Tendríamos esto, beta 0 sobre hito más beta 1 sobre hito por x. Entonces, esto quiere decir que si yo despejo de la siguiente forma, beta 0 igual a y medios menos beta sobre hito 1 x medios, ya tengo una fórmula para calcular el beta 0 sobre hito, que está en función de esto. Este x medios, yo lo puedo calcular, porque simplemente saco un promedio. Esto solo es un promedio, y me quedaría sacar el beta 1. Entonces, en esta ecuación, eso está fallando. Tendríamos que despejar beta 1. Entonces, hagamos eso. Beta 1. Entonces, viendo esto, vamos a... Operando eso, me saldría algo de la siguiente forma. Sería sumatoria del xi, y menos sumatoria
del y, y del x, que bueno, que podemos ponerlo como n veces la media de estos, igual acá, como tenemos medias, tenemos eso, igual a 0. Entonces en esta ecuación de acá vi que para hallar beta 1 solo necesito, pero para hallar beta 0 solo necesito beta 1. Y acá tengo solamente a beta 1. Entonces puedo despejar. Y cuando despeje eso, yo lo hacen con tiempo ustedes, me va a salir lo siguiente. Sumatoria de la diferencia de los y observados y el promedio de y, los x observados con el promedio de x, entre la sumatoria de la discrepancia entre el x observado con la media de x, todo eso al cuadrado. Pues todo este proceso de despeje no es necesario que lo aprendan a detalle, pero lo que sí debe quedarles siempre en la memoria es esta ecuación y esta ecuación. Esta 1 y esta 2 siempre debe estar en su memoria. Por el resto de sus vidas en realidad, porque se va a calcular, se va a utilizar en la mayoría de cursos aplicados que vengan luego. Ya. Entonces, teniendo esas fórmulas, ya es fácil, ¿no? Hallar lo que les piden ahí. Si les están pidiendo simplemente hallar el beta 2 y el beta 1, tendríamos simplemente que reemplazar acá, ¿no? Beta 1 igual. Veamos qué información tengo. Tengo la sumatoria del xi por yi, tengo el y al cuadrado. Entonces tengo que buscar la forma de que me coincida con los datos que me dan. Pongamos acá sumatoria, multiplicando acá sería y por xi menos y por x promedio menos y promedio por xi menos y promedio por x promedio entre sumatoria de x1 al cuadrado menos 2x1 menos más x promedio al cuadrado. Si yo tengo eso, puedo acá poner sumatoria y1, x1 menos sumatoria y por x promedio menos sumatoria de y promedio por xy menos sumatoria de y por x promedio, y acá sería sumatoria de xy al cuadrado menos 2 veces sumatoria de x más sumatoria de x esto al cuadrado. Ok, entonces veamos. Esta sumatoria no la puedo modificar porque tienen ambos i's. En la siguiente sumatoria, el x sombrerito no tiene un subíndice i, por eso puede salir a la sumatoria. En la siguiente, el y sombrerito no tiene subíndice i, entonces puede salir. Y en el siguiente, ni x ni y sombreritos, o rayita, perdón, tienen subíndice i. Por tanto, simplemente es n veces. Este es más, ¿no? Sería más. N veces y por x. Acá abajo, esto no se puede modificar. Esto tampoco. Pero esta última parte sí, sería n veces x al cuadrado. Veamos qué datos tengo ahí. A ver, esto ya lo tengo, me lo dan por dato. Esto me lo dan por dato. Y promedio me lo dan por dato. Y promedio me lo dan por dato. Sumatoria de x y al cuadrado me lo dan al cuadrado, me lo dan como dato. X promedio me lo dan como dato. ¿Qué más necesito? N también me lo dan como dato. Sumatoria de x y no me lo dan.
Y sumatoria, esto me lo dan. Entonces solamente me faltaría sumatoria de y sumatoria de xy. Pero yo sé que x promedio es igual a sumatoria de xy entre la cantidad de observaciones. Y si despejo ahí sería sumatoria de xy es igual a n veces x promedio. Y este x promedio se me lo dan, así que con eso puedo saber la sumatoria de xy. Igual, para el caso de y, yo sé que y sombrerito es igual, y promedio es igual a sumatoria de y entre n. Si despejo, sé que la sumatoria de y es igual n veces y promedio. Entonces, con eso ya tengo esta información, ya tengo esta información, ya tengo esta información. Entonces, simplemente es reemplazar. Acá tendríamos beta $1973.67 menos 20 veces 9.56 por 8.765. Son datos que me están dando. Entonces, 1165.18 menos 20 veces 9.56 por 9.56, que es al cuadrado. Entonces ahí me sale que esto sería 0.888.28. Entonces, ¿cómo interpreto este beta 1? De la siguiente forma. Yo tengo esta ecuación acá. ¿Dónde estamos? Voy a poner acá. Yo tenía esto, ¿no? Y es igual a beta 0 más beta 1 xy. Si yo derivo y respecto, bueno, sí, mejor con poblacional. Si yo derivo esto respecto a x, me va a salir lo siguiente. Simplemente beta 1. ¿Y cómo leo este derivada? ¿Cuánto cambia mi variable y cuando el x cambia en una unidad? ¿No? Entonces, si el beta 1 me sale 0.8828, se puede interpretar de la siguiente forma. Cuando x aumenta en una unidad, y también aumenta en 0.8828. Si me saldría negativo, yo diría cuando aumenta x1 en una unidad, el y1 se reduce en menos 0.8828. Entonces, a eso se refiere ese beta 1, que sería el cambio marginal, ¿no? O el cambio marginal. Pues una vez que tengo el beta 1, puedo agarrar el beta 2 de frente. Acá tengo, pero el beta 0. Acá estamos con beta 0 y beta 1. Creo que en la dirigida está con beta 1 y beta 2, pero no hay problema. Quiero calcular ese beta, que es el intercepto. El y promedio lo tengo por dato. Sé que es 8.765 menos el beta sombrerito 1, que ya calculé que es 0.8828, y por el x medios, que sería 9.56. Entonces, ese intercepto es 0.3254. Y vayamos a el beta. Nos piden hallar el S al cuadrado. El S al cuadrado se le llama la varianza estimada de nuestro estimador. Resulta, bueno, perdón, del error. Resulta que la forma matemática es esta. La sumatoria de todos los errores elevados al cuadrado entre n-2. Y ustedes se preguntan, ¿por qué esa varianza está entre n-2 y no está entre n o n al cuadrado u otra expresión? Ese 2 está representando los grados de libertad.
Cuando hablamos de grados de libertad en econometría, estamos hablando de la información que se pierde, entre comillas. En este caso es 2, porque nosotros tenemos 2 variables. Intuitivamente, tenemos 2 variables que es X y Y, ¿no? X. Por eso se dice que hay 2 grados de libertad. Intuitivamente sucede por lo siguiente. Supongamos que esta es mi distribución de mis errores, ¿no? De mis errores. Pero estos son los errores poblacionales, ¿no? Es decir, si yo tendría toda la población, calculo los errores. Entonces esos errores me darían esta distribución. La mayoría de errores estaría en 0, ¿no? Y hay algunos errores positivos, otros negativos. Pero resulta que cuando yo hago el muestreo, no voy a tener toda esta distribución, sino voy a coger partes de esa distribución. Entonces, ¿cuáles son los errores que con más probabilidad voy a sacar? ¿Los que están en esta parte o los que están en las colas? Los que están en el centro, ¿no? Entonces, cuando yo haga mi muestreo, los errores más frecuentes van a ser los que están por acá. Y rara vez van a ser los que están acá. Entonces, va a resultar que mi error muestral o mi distribución de errores muestrales va a estar más centrada de lo habitual que el error poblacional. Entonces, cuando yo divido esta varianza entre n-2, ¿qué estoy haciendo? Al achicar el denominador, porque esto se está achicando con el -2, estoy aumentando la varianza. Entonces, si yo agarro esta distribución, que es la roja, que es solamente una distribución muestral, resulta que parece que está un montón centrada. Si está centrada, quiere decir que tiene una varianza pequeña. Si la distribución tiene colas largas, como esta azul, la varianza es mayor. Recordemos que la varianza está midiendo cuánto se alejan de la media. Entonces, en este caso, la media es 0. Entonces, ambas distribuciones están tratando de identificar un mismo fenómeno, que son los errores. Pero esta varianza, que es poblacional, la azul, no la puedo observar nunca porque nunca tengo la población. Lo único que puedo observar en la vida real es esta distribución roja, pero esa distribución roja está subcalculando la varianza real, la varianza poblacional. Entonces, por eso, al restarle -2, estamos reduciendo el denominador, de modo que estamos corrigiendo esa debilidad en el cálculo de la varianza. Entonces, simplemente para que tengan noción de por qué se hace eso. A veces no se explica por qué. Solamente repetimos la fórmula. Lo que nos piden es calcular eso. Entonces, calculemos. Recordemos que el error se había definido como la diferencia entre lo estimado y nuestro observado, ¿no? Entonces hagamos eso. Tendríamos nuestro y menos nuestro y observado menos nuestro y estimado. Sabemos que nuestro y observado
tiene la siguiente forma. Beta 1 más beta 2 x1 más el error menos el y estimado, que sería beta 1 menos beta 2x. Eso se va, y nos sale simplemente que es el error muestra. Pero ese sería el error de nuestra ecuación poblacional y este es el error de nuestra población muestral. Entonces, aproximadamente va a ser el mismo. Entonces, eso es una buena señal. ¿Qué necesitamos para esto? A ver, espérenme. Ok. Eso simplemente para que vean que, en teoría, el error poblacional debería ser cercano al error muestral. Nos agarremos una ecuación que ya utilizamos hace un rato. ¿Cuál es la que nos conviene agarrar? Creo que nos conviene agarrar esta. Y más beta 2 xy más EI. Acá tenemos el error, podemos despejar el error. Sería y menos beta 1 menos beta 0, beta 1, beta 0, beta 1, xy. Y ese es el más conveniente que al menos por el momento nos va a ayudar mejor. ¿Podemos elevar al cuadrado eso? Sí, ¿no? Elevamos al cuadrado. Ahora esperen. Quiero hacerlo como lo hizo el profesor para que no los confunda más. Okay, entonces, esto lo elevamos al cuadrado. Tenemos acá el cuadrado. Y luego simplemente ponemos la sumatoria, ¿no? Sumatoria del cuadrado es igual a y menos beta 0 menos beta 1 x1, todo eso al cuadrado. ¿Qué más? Y eso nos piden luego dividir entre n menos 2. N menos 2, y eso sería igual a s al cuadrado. Entonces ya tengo todos los datos acá, ¿no? Tengo sumatoria y menos beta 0 menos beta 1 x1 al cuadrado entre n menos 2. Ya sé cuánto es n, ya sé cuánto es beta 0, ya sé cuánto es beta 1, y al momento de hacer el cuadrado, lo vamos a tener una expresión acá. Nos podemos operar ahí. No sé cómo se les haga más fácil para ustedes. Por ejemplo, a mí se me puede hacer más fácil elevando esto al cuadrado. Luego, si escribo esto así, y menos beta 0 más beta 1 x1, todo eso al cuadrado, sería y1 al cuadrado menos el doble del primero por el segundo,
más el segundo al cuadrado, que sería beta 0, más beta 1, x1 al cuadrado. Todo eso entra en n-2. Y ahí ya entra la sumatoria, ¿no? Porque tenemos sumatoria de y1 al cuadrado, que ya es dato. Luego sumatoria de todo esto, que también ya son datos. Acá vamos a operar esto y nos va a dar también sumatorias que van a estar en función de x, y. Ahí reemplazan, entonces les debe salir más o menos 0.7867. El álgebra lo voy a poner en el solucionario para que sea más fácil para ustedes. Pero lo interesante ahora va a ser utilizar Excel, que creo que es más intuitivo. Déjenme compartir la pantalla. Entonces, ¿me confirman que se ve la pantalla? Sí, se ve el Word del solucionario. Bacán. Entonces, acá tenemos los datos que nos dan. En la siguiente tabla se muestra el salario por hora en soles percibidos por un grupo de 10 trabajadores según años de escolaridad. Entonces, acá nos dicen, salario se explica, perdón, sí, salario se explica por años de educación. Y queremos calcularlo por MCO. Cuando hablamos de bivariado, estamos hablando de que solamente se explica una variable por otra, ¿no? Luego vamos a ver que podemos poner acá más variables. Acá, por ejemplo, el salario se podría explicar por habilidades, años de educación, años de experiencia, edad al cuadrado, pero por el momento solamente 1 contra 1. Y luego nos pide, en base a los parámetros estimados, calcule los valores estimados de salario y los recibos, es decir, beta 1, beta 2, también los errores nos piden, por los recibos, luego el estimador de los errores, las varianzas de los betas, graficar la recta de regresión estimada, calcular la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados explicada, la suma de cuadrados residuales, y obtenga el valor de R al cuadrado. Verifique que los parámetros estimados y que los valores predichos del salario, o los valores estimados del salario, sean los mismos utilizando stat. Entonces, hagamos eso. Entonces, vamos a abrir y vamos a copiar esto. Esto no me interesa, solo me interesa salarios y años de educación. Salarios, yo sé que es mi variable X o Y. Y, ¿no? Y años de educación sería mi variable Y. Lo primero que necesito, según las ecuaciones que hemos visto, es los promedios, ¿no? Entonces acá voy a sacar el promedio de salarios. Acá voy a sacar el promedio de años de escolaridad. ¿Qué más necesito? Necesito la sumatoria. Regresamos al ejercicio A y veamos la fórmula del beta 1. Me dice sumatoria de... Bueno, nos piden primero y menos y promedio. Y promedio. Entonces, y, que es el observado, sería 6.20, menos el y promedio, que es este. Como el y promedio es para todos el mismo, acá voy a poner signos de dólar para que no se mueva. Entonces esto jalo y acá estaríamos en, todos estos son las diferencias entre el y observado con el y promedio para cada uno de los individuos. Si sumo eso, me debería dar 0.
Pero me dicen que eso debe estar elevado o eso debe estar multiplicado por xy menos el x promedio. Entonces hago lo mismo, agarro x, perdón, que puse y, entonces, x. Agarro cada uno de los x y le resto el promedio, pero como el promedio es para todos el mismo, le pongo esto que es fijar esa celda. Jalo cada uno. Si sumo eso, me debe salir 0. Cuando quería calcular el beta 1, resulta que me sale que debería multiplicar esto por esto, ¿no? Entonces voy a hacer eso acá. Voy a multiplicar esto por esto. Esto por esto. Y hago lo mismo para todos, para las 10 personas. Esto es lo que es en el numerador, pero me están pidiendo la sumatoria, ¿no? Porque adelante de esa multiplicación hay una sumatoria. Entonces, sumatoria de todo esto. Con eso ya tengo el numerador. Ahora me falta el denominador. En el denominador resulta que tengo esto, que es xy menos x promedio elevado al cuadrado. Entonces, agarro esa información y la multiplico por el mismo. Y eso está acompañado de una sumatoria, ¿no? Entonces tengo que sumar todo esto. Ya está. Entonces con eso ya tengo el numerador y el denominador. Entonces pongo acá, beta 1 va a ser igual a esto entre esto. Y ya está. Ese sería mi beta 1. Mi beta 2, o mi beta 0, perdón, que es el intercepto, según la otra ecuación 1 que les dije que había que siempre recordar, era y promedio, que sería este, menos beta 1, este, multiplicado por el x medios, que es este. Y ahí está. El beta 0 sería menos 16.73. Ahora, vayamos a Stata para ver si estamos bien hasta el momento. Entonces, vamos a abrir Stata. Acá tengo Stata. Los que ya conocen un poco de esto saben que acá pongo los comandos, acá abajo. Acá en esta parte van a salir los resultados. Acá van a salir los nombres de las variables. Acá la descripción de las variables, su formato, la cantidad de observaciones. Acá me va a salir los comandos que he utilizado. Y si hago clic acá, me va a salir la base de datos. Acá no hay nada por el momento, pero puedo copiar, ¿no? Voy a copiar todo esto. Bueno, tengo que poner el lapicito acá para que se pueda editar y ya está.
Dice variable 1, variable 2. Le voy a poner nombres. La variable 1 era salario. Vamos a ponerle salario. Variable 2, vamos a ponerle educación. Estamos acá nos aparece salario de educación. Y para hacer MSO simplemente el comando es rec de regresión. Si quieren saber qué hace el comando, ponen h, que es help, y rec. Y acá les dice, este comando se llama regress. Es para hacer regresiones lineales. Puedes poner todo el comando que es regress o simplemente lo que está subrayado. Suficiente es poner rec, R-E-G. Te dice, pero primero pon la variable dependiente, luego pon todas las independientes. Luego, si no quieres utilizar todo tu base de datos, pones if o in. Si tienes pesos mostrales, los utilizas acá. Y hay otra serie de opciones que están acá. Puedes hacer un modelo sin constante. No se recomienda, pero se puede. Acá hay otros tipos. Puede haber constantes. Vamos a ver luego que puede haber cambios estructurales y poner dos constantes, dependiendo de cada periodo o cada grupo. Entonces, una corrección de los errores por clusters o por bootstrapping. Hay varias opciones. Y vamos a aprender otras más. Acá abajo pueden leer toda esa información. Y acá les dan ejemplos de cómo utilizar el comando. Cuando acá dice cuse, esto es un comando. Esto quiere decir, quiero utilizar una base de datos que ya está grabada previamente en Stata. Y esa base de datos se llama auto. Entonces, Stata les da a ustedes una base de datos que se llama auto, con información de automóvil, de su peso, su tamaño, su precio, y un montón de cosas más. Y esa base de datos la tiene Stata por fines pedagógicos, para enseñar a utilizar comandos, la tiene. Entonces, ustedes pueden poner eso acá. No, si la pongo acá le voy a malograr. Voy a ir acá. Eso ya viene con el Stata. Simplemente lo tiene allí para que pueda poner ejemplos. Entonces acá les hago un ejemplo. Está regresionando esa variable independiente con estas dos independientes. Y ahí pueden leer toda la información. Igual para cualquier comando que quieran utilizar, solamente ponen help y eso. Entonces hagamos acá array. Salario, que es la dependiente, explicada por la educación. Entonces veamos. Comparemos el resultado de Excel. .36 y coincide con el beta que hicimos acá. Pero la constante, que es el intercepto, es menos 16.73, que coincide con el beta 0. Y el beta 1, que es el que acompaña educación, es 2.36. 2.36. Entonces, coincide. Está bien lo que hicimos hasta el momento. ¿Cómo se lee esta tabla? De la siguiente forma. Este es el beta 0, este es el beta 1. Esos betas tienen una varianza y de esa varianza, sacándole raíz, tenemos los errores estándar, las desviaciones estándar, que son estas. Este p-value, este valor t, que luego vamos a aprender a calcular, por el momento no. Intervalos de confianza, que también vamos a aprender luego. Acá le dice la cantidad de observaciones. La prueba F, que vamos a aprender también. La probabilidad, este es el testeo de la prueba F.
el R al cuadrado, que es una medida de bondad de ajuste, un R al cuadrado ajustado, que es una medida de ajuste, pero corregida por la cantidad de variables X. Los totales, recuerden eso, suma de cuadrados totales. Esta es la suma de cuadrados de los recibos, y esta es la suma de cuadrados explicada. Entonces, este R cuadrado es nada menos y nada más que la división entre la suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados totales. Y se va a interpretar como el porcentaje que la varianza del X explica sobre la varianza del Y. Es decir, cuán bien explica el modelo. Si ese R cuadrado es cercano a 1, quiere decir que el modelo está explicando bien. Si es cercano a 0, que el modelo no explica casi nada. Ok, entonces sigamos haciendo lo que nos piden. En base a los estimados, calcule los valores estimados de los salarios y los recibos. Ok, ahora nos piden los recibos. El E. Entonces, sabemos que el E es la diferencia entre el Y observado, que es el Y en realidad, menos el Y estimado. Ya tenemos el Y observado, que está acá. Acá está, Y observado. Pero queremos el Y estimado, entonces calculemos el Y estimado. Y el Y estimado dijimos que simplemente era el beta 0 más el beta 1 que multiplicaba al X. Eso estaba en la fórmula que pusimos en la pizarra hace un rato. El beta 0 más el beta 1 multiplicado por el X1. Uy, este sería... por beta 1 por 11. Como los betas son fijos, voy a poner acá estos signos de dólar para que no se muevan y lo jalo. Ya está. Pues acá me dice, yo observo que esta persona gana 6.20, pero el modelo me predice que esa persona con esos años de educación debería ganar 9.23. Igual acá. Esta persona yo observo que gana 10, pero el modelo me predice que debería ganar 11.59. Entonces, el error entre esa estimación y lo que observo es este E. Entonces, restemos. Acá, Anabel me dice la primera sumatoria negativa. Entonces, el error, vamos a restar esto. Y observado menos Y estimado. En algunos libros aparece al revés. Eso sí, somos conscientes. Puede ser que el error sea en algunos libros al revés. Y estimado menos Y observado. Pero para nuestro caso no importa mucho. En realidad no importa en la econometría mucho, porque ese error al final lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Si lo damos al cuadrado, no hay problema porque igual se va a transformar en positivo. Ya está. A ver, acá Danitza me pregunta cómo se calculan los betas en Excel. Ya está. El beta, empezamos con el beta 1, ¿no? El beta 0, perdón. El beta, nos vamos en el beta 1. El beta 1, que es el primero que se calcula, es simplemente el cociente de esta expresión entre esta expresión.
la sumatoria de esto entre la sumatoria de esto. Entonces, hemos hecho paso por paso cómo calcular, cómo llegar a estos números, ¿no? Entonces, para avanzar un poco, luego me puedo quedar a explicarles, pero no puedo repetir todo ahorita. Así que seguimos un poco, luego me quedo un rato para explicarles con más detalle. Ok, el error al cuadrado. Entonces, lo que necesito para hallar el S al cuadrado, sumatoria de los errores, ¿no? Entonces acá pongo igual, suma. Es todo esto. Suma de todo esto. Y según la fórmula que teníamos, el S al cuadrado era igual a esa suma de cuadrados entre n entre 2, ¿no? N entre 2. Pero n menos 2. Y n es 10, ¿no? Tenemos 10 observaciones. Entonces, este sería el S2, el S al cuadrado, que sería la varianza de los errores. Veamos qué más nos piden. Nos piden el S al cuadrado y la varianza de los estimadores beta 1 y beta 2. La fórmula de la varianza del beta 1 y el beta 2, ¿cuál es? Vayamos a ver la fórmula acá. Está por acá. Quiero que tengan visualmente cuál es la varianza para que no, para que hacerlo en Excel no sea. A ver, estos son los betas, varianzas de beta 0. Ya, varianza de beta 0. Acá está. Esto. Entonces me dice que es la varianza poblacional al cuadrado, la varianza poblacional multiplicado por la sumatoria de los x al cuadrado entre n por la sumatoria de la discrepancia entre el xy menos el x promedio todo al cuadrado. Este que es poblacional, que está acá, esa varianza poblacional, no la podemos saber, ¿no? Porque exactamente es poblacional. En lugar de esto, vamos a utilizar el s al cuadrado. Entonces, hagamos eso. Acá pongamos varianza de beta 0. Entonces me dice que tengo que multiplicar el s al cuadrado, que es este, por la sumatoria de los x al cuadrado. ¿Tengo la sumatoria de los x al cuadrado? No. Entonces tengo que calcularlo. Entonces, x al cuadrado. Busco los x. Multiplico por el mismo. Y la sumatoria la pongo acá. La suma de los cuadrados de los x. Acá me pide n, yo sé cuál es n, es 10. Y acá me dice la sumatoria del cuadrado de xy menos x promedio. ¿Tengo eso? Sí, ¿no? Xy menos x promedio, acá está, la sumatoria es esta. Entonces, simplemente ya tengo todo. Puedo poner acá igual s cuadrado por la sumatoria del x y al cuadrado, que es este, entre n, que es 10, cantidad de población o de muestras 10, multiplicado por la sumatoria de esa discrepancia, que es esto. Y esta es la varianza.
82. Me parece muy grande, pero... ya. Ahora veamos la varianza del beta 1. Este es el beta 0. Y vayamos acá. Varianza del beta 1 sería este parámetro poblacional, que yo lo estoy aproximado por este S al cuadrado. Entre esta discrepancia que la tengo que calcular. Sería igual esto entre, acá está, todo esto, sumatorio. Y ya está. Comparemos con Stata, si está bien o mal. Si está mal, corregimos. Estas son las varianzas. Acá no me aparecen varianzas, pero me salen los errores estándar, que sería simplemente la raíz de eso, ¿no? La raíz de esto y la raíz de esto. Y sí, ¿no? Acá sería la desviación estándar de beta 1, que es este, 0,169, y la desviación estándar de beta 0, que es 9,07. Entonces coinciden. ¿Qué más nos piden? Ya tenemos S al cuadrado, ya tenemos varianzas de beta 1 y beta 2. Realice el gráfico de la recta regresión estimada. ¿Okay? Me dicen que grafique. Entonces voy a agarrar esto. Voy a seleccionar esto y esto. Las dos columnas. Voy a gráficos, insertar. Acá un gráfico de dispersión. Acá me está saliendo a qué lado, cuál. Acá está 20. Está al revés, ¿no? Sí. Antes de esto cambiar. No. Esto. Tendríamos insertar. X. Acá lo copio. No, esto está al revés. Tenemos que ver X y Y. También creo que puedes seleccionar toda la columna de B, Ajá. aprietas control, luego seleccionas la de A y pones graficar. Sí. Primero seleccionas toda la columna de B, sería. Luego control la de A y ahí graficar. A ver, espérame. Vamos a ver acá. Necesitamos cambiar los ejes, lo vamos a hacer en un rato. Primero quiero poner esto. Diseño.
Línea de tendencia lineal. Ya está. Ok. Ahora sí. Entonces, acá voy a borrar esto. Tenemos en este eje los años, perdón, el salario. En este eje tenemos los años de educación. Los puntos son lo que observamos, los 10 datos, hay 10 puntos. Luego, cuando graficamos eso, vinimos acá y pusimos agregar línea de tendencia. Lo que nosotros hacemos es la lineal. Cuando pasen a macro 2, perdón, a econometría 2, avanzada, seguro van a ser exponenciales, medias móviles, pero lo que hacemos en econometría 1 es lineal. Entonces, cuando ponemos lineal, lo que está haciendo es, detrás de Excel está haciendo un MCO. Entonces, al calcular el MCO, acá te está sacando los betas 0 y el beta 1. 0.36 se debe conseguir con nuestros cálculos. O sea, 2.36 y menos 16.73. Si nosotros ampliaríamos esta línea acá, seguro que el intercepto caería en menos 16. Y la pendiente es 2,36, positiva, ¿no? Por eso tiene pendiente positiva. Veamos qué más nos toca hacer. Realice una gráfica de la recta de la regresión estimada, calcule la suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados explicada y la suma de cuadrados residuales. También necesitamos fórmula para eso, entonces vayamos acá. Suma de cuadrados totales, suma de cuadrados explicada, y suma de cuadrados. Creo que lo vi por acá. Sin darnos cuenta, ya hemos calculado la suma de cuadrados de los residuos, pero nos falta la total y la otra más. Suma de cuadrados totales, suma de cuadrados residuales. Esas son las fórmulas. La suma de cuadrados residuales, ya le hemos hallado, está acá. Esta sumatoria de los errores, 341, es la suma de cuadrados residuales, es esa. Suma de cuadrados residuales. Veamos suma de cuadrados totales, suma de cuadrados explicada. Veamos las fórmulas.
para la suma de cuadrados totales, necesito y menos el y promedio, eso al cuadrado. Tengo esa información, veamos. Y menos y promedio, acá está, pero me falta elevarlo al cuadrado. Entonces hago una columna más acá y lo elevo al cuadrado. Entonces esto elevado al cuadrado. Y la suma de todo eso es la suma de cuadrados totales. Suma de todo eso es la suma de cuadrados totales. Luego la suma de cuadrados explicada. Veamos qué me dice la fórmula. Suma de cuadrados explicada es la sumatoria de los la sumatoria de cuadrados de los estimados menos los promedios. Pero también sabemos que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados explicada más la suma de cuadrados residuales. Pues acá podrías de frente hacer eso, ¿no? Si tengo esos dos datos, ¿por qué no aprovecharlo? Entonces, la suma de cuadrados explicada sería suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados residuales. Y por definición, el R cuadrado es la división entre la suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados totales, que sería 0.59. Es decir, la varianza de los X explica el 59% de la varianza del Y. A eso se refiere. Ahora comparemos si coincide con Stata. Suma de cuadrados explicada, 499. Suma de cuadrados totales, 840. Suma de cuadrados residuales, 341. Y el R cuadrado, que está acá, 0.5938. Perfecto. ¿Qué nos falta? Verifique que los parámetros estimados beta 1, beta 2 y que los valores predichos sean los mismos en Stata. Entonces ya lo verificamos. Lo que calculamos en Excel, lo que calculamos en Stata coincide. Entonces está perfecto. Como ya acabó el tiempo y nos pasamos ya 10 minutos, en el caso de la siguiente parte, acá tenemos manejo básico de Stata. Lo vamos a hacer la siguiente. Pero igual les voy a estar colgando un do file donde está explicado todo. Pero los 15 primeros minutos de la siguiente clase vamos a igual desarrollar. Y finalmente esto que ya queda para ustedes, que es simplemente recordar algo de Mateco. Eso queda para ustedes, igual subo el solucionario para que lo tengan a la mano. ¿Preguntas, chicos? Hola Diego, una consulta. ¿Podría subir el Excel también a Paideia, por favor? Sí, sí. El solucionario del Excel y también el de Word los voy a subir, no te preocupes. Gracias. Ya chicos, cualquier cosa me escriben. Ya nos vemos en una semana. Cuídense. Gracias, Diego. Hasta luego.